Tomás y Turbado eran dos niños normales de un barrio de las afueras de Mississippi, donde todo era campo y vegetación. Allí, todos los niños podían divertirse. Hace 3 meses fueron con sus amigos a jugar al escondite. Su madre, Rosa, se fue de su casa a trabajar y los dos jóvenes decidieron pasar el rato fuera de su casa. Acudieron a la cueva, tal y como habían quedado con sus compañeros, y se llevaron merienda. Tomás, ¿trajiste la merienda que mamá nos ha preparado antes de irse? Sí, no me la iba a dejar en casa. Vale, vámonos a la cueva. Corre, que nos están esperando. Cuando llegaron a la cueva, escucharon unos extraños sonidos. Este lugar me da mala espina. ¡Vámonos! No, Turbado, vamos a entrar todos a la cueva, no seas miedoso. ¡Vamos a ver qué hay dentro! ¡Venga, entremos! ¡Entremos! Entraron a la cueva. De repente, Tomás sintió como algo enorme se acercaba y lo atrapaba por detrás. Al girarse, se dio cuenta de que era una enorme bestia, fea y sucia. Tenía miedo. ¡Turbado, vámonos! Me tiene atrapado. No puedo escaparme. La enorme bestia bajó la mano y lo liberó. Tomás, he pasado un miedo horroroso, pero me he dejado marchar. Turbado, esa bestia es mala. No digas tonterías. Yo creo que la bestia es noble. Tal vez estás en lo cierto, pero no lo sé. ¡Volvamos a casa! Tomás decidió acompañar a su hermano a la cueva. Turbado entró y dijo: ¡Hola! Soy Turbado. El otro día vine, pero no nos conocimos bien. Iros, no quiero haceros daño. Nosotros tampoco queremos hablar contigo. Entonces, ¿qué hacéis aquí? Queríamos saber por qué estás en esta cueva oscura y horrorosa. ¿No quieres salir fuera? Estoy aquí porque siempre que salgo me intentan matar. Al ser tan grande me tienen miedo y yo no quiero hacer daño a nadie. Deberías haberlo dicho antes. Nosotros tuvimos mucho miedo por tu reacción. Y Pensábamos que nos ibas a atacar. La bestia les sonrió. Yo nunca os atacaría. Los niños sonrieron también y le prometieron ir a visitarlo siempre que pudiesen, ayudándolo y jugando con él. Llegaron a casa e informaron a su madre de lo sucedido. Asustada, cogió el teléfono y llamó a la policía, pero los niños pudieron convencerla de que Robzilla era bueno. ¡Mamá, no es malo! Deberías hablar con él. Oye. Salieron fuera de casa y les estaba esperando la bestia, pero Rosa había llamado ya a la policía. Acudieron en un momento, pero decidieron dejarla libre porque la bestia era buena. Y Robzilla volvió feliz y contento a su cueva. ¡La casa es una puta! Y la tengo agua. Da igual. Para, es Espérate. 1. 2 y 3. Es imposible. ¡Míralo! Igual es más fácil que yo.